Germán, hoy quiero que nos hables de Henry James, que según tú es el más importante de los novelistas coetáneos de Galdós, pero al que siempre se le concede una relevancia menor que a la de Balzac. ¿Podrías explicarnos la importancia de Henry James? Muchas gracias. Llevo hablando o escribiendo sobre la importancia de Henry James para comprender y estudiar la novela europea y la novela española desde hace muchísimos años, desde que publiqué el libro La novela moderna en España. Y recuerdo que una de las grandes hispanistas norteamericanas, Noel Wallis, reseñó ese libro y puso el dedo en la llaga, ese libro mío, donde dijo precisamente que yo cambiaba un poco el paradigma, poniendo a Henry James donde otros ponían siempre a Balzac. ¿Por qué Henry James es tan importante? Voy a volver un momento sobre Galdós, mi referente, y sobre la Pardo Bazán y sobre Henry James. De acuerdo. Hay algo que los une, hay muchas cosas que los unen. Bueno, Henry James nació en el mismo año que Galdós, en el 43, unos meses después, aunque murió en el 1916, un poco antes que Galdós. Pero, además de, obviamente, cronológicamente están situados en el mismo tiempo, pero sobre todo es que a Galdós, su vida, a la que le he dedicado una biografía para explicar precisamente este fenómeno, es una vida muy especial. Es de un soltero, un hombre que nunca se casó. Es decir, un hombre que rechazó las convenciones de su tiempo, que era el hombre se casaba con una mujer y la mujer allí estaba subordinado, cuidando al hombre. Sí. Pero Galdós no tuvo eso. No. Lo mismo con Henry James. Henry James nunca se casó e incluso ha habido Henry James ha tenido la suerte de tener unos excelentes biógrafos, el más famoso es Leon Edel, y luego otro Novick y otros que han venido después, que han escrito, y algunos han dicho que sí era homosexual. Luego por las cartas se ha visto que también tenía mucho afecto por las mujeres. Es decir, que Galdós y Henry James en esto se les nota muy cercanos en el sentido de que al no casarse están siempre yendo en contra del sistema de valores de su época y tienen que buscar su manera de ser. Lo mismo le pasa a la Pardo Bazán. Ella sí se casó a los 16 años, es decir, casi de niña, y luego se separó del marido. ¿Y qué va a ser su novelística? Lo mismo, la búsqueda de la identidad de la mujer, de Emilia. Porque no existía tal fenómeno. No existía en el caso de la mujer. Pero entonces, lo que une a estos tres, y yo creo que saco ahí a Henry James de entre ellos, como el gran ejemplo, porque él estuvo siempre muy consciente de este elemento, es que él estaba buscando su propia identidad. Y eso se ve en todas sus novelas. Y yo creo que igual en Galdós y en la Pardo Bazán, lo que pasa es que no se ha estudiado ese aspecto. ¿Qué es lo que se coge? Se coge a Galdós y liberales, no sé qué, que si le dieron el premio Nobel, que si no le dieron el premio Nobel. A la Pardo Bazán, que si era naturalista, que si era espiritualista, que si era influenciada por los rusos. Es decir, se la envuelve, se les empaqueta en la historia literaria y se olvida ese elemento tan importante del novelista, que es el novelista que a través de sus novelas trata de encontrar sus señas de identidad. Y en el caso de Henry James tenemos un elemento muy importante que en el caso de Galdós y la Pardo Bazán es menor, pero también existe, es que Henry James desde 1880 hasta creo 1911
escribía en cuadernos de notas lo que iba a hacer en sus novelas. Es decir, tiene notas de cómo iba a escribir sus novelas y cómo se le ocurrían los esos, incluso conversaciones que tenía con Paul Bourget, por ejemplo, en Francia, porque Henry James vivió en Roma, en París y sobre todo en Londres, que se hizo al final, siendo americano, se hizo inglés, ciudadano inglés, en 1914 creo que fue. Entonces, está haciéndose, en estas notas vemos cómo está buscando cómo ponerse él en sus novelas. Sí. Bueno, pues yo quisiera terminar hablando de una que creo que todo el mundo conoce. Si no la ha leído, la tiene que leer porque se lee en un verbo, que es What Maisie Knew, lo que supo Maisie, que también es una película estupenda. Sí. Y esa es la pequeña novela corta donde un niño está viendo las disputas de los padres, es decir, el efecto del problema en el matrimonio, de los problemas en el matrimonio, vistos a través de la perspectiva de un niño. Y esto es lo que caracteriza a las novelas de Henry James, la búsqueda de esa perspectiva, de esa conciencia, como él la llama, ¿no? La conciencia que experimenta el tema, la novela. Y yo creo que en vez de ir a buscar los temas, que si son naturalistas, que si son flaubertianos, no, lo que hay que pensar es que la extraordinaria propuesta y claridad con que vio Henry James su creación narrativa es verla como algo que concierne al hacerse de sí mismo como autor. Un poco casi ya lo tenemos así en el Lazarillo, en el Quijote, pero esta es la versión moderna. Y teniendo esto, en vez de ir a Balzac y el antiguo régimen y el París, ¿no?, volvamos a Henry James y leamos a Galdós, a la Pardo Bazán. O sea que en vez de pegar etiquetas, buscar desde dentro. Desde el mismo texto, en su contexto, y comprender lo que pasa allí. Y a través del autor y su búsqueda interior conoceremos al hombre, que fue Henry James, o Galdós, o Emilia. Y llegas a una verdad universal. Claro. Me parece muy bien contestada la pregunta. Muchas gracias, Germán.